preguntas también por Iván, que tiene también experiencia en temas de administración y gestión de financiamiento de campaña, y Renato Garín, que ha estado fundamentalmente trabajando en temas de lobby. La idea es las pequeñas, simplemente para introducir, porque tenemos realmente un estupendo panel y tenemos también un gran tema. Siempre el financiamiento de campaña son un tema importante, son un tema comercial, son un tema complejo, son un tema también delicado. Las campañas son consustanciales a la democracia. Las campañas tienen que poder financiarse. Yo creo que lo básico que uno debería pedirle a una campaña y a los sistemas de financiamiento electorales que puedan cumplir por lo menos por una doble condición. Ser programas equitativos, que den garantía de que todos puedan acceder en condiciones razonablemente equitativas. En segundo lugar, también que sean transparentes, que se sepa qué se financia, a quién se financia y quién financia. Este no es un tema controversial en Chile, es un tema controversial en el mundo. Revisa los debates, revisa el estado del arte en este campo, se va a encontrar con que en muchos países los temas de financiamiento de campaña siguen siendo temas complejos, no hay una receta única, no hay una fórmula universal que pueda resolver bien esta ecuación entre equidad del financiamiento y transparencia del financiamiento. La idea de estas mesas redondas que podamos aportar en esta dirección, y finalmente organizamos esta jornada en torno a dos paneles. El primer panel es como indicaba, con el diputado Silva, con Carlos Montes y con Blado. Ver a que mandemos con los tiempos, quizás tomar algún tiempo sobre todo para consultas, y posteriormente instalar el segundo panel con técnicos que puedan también hacerse cargo de las cuestiones que queden planteadas en el primer panel. En un primer momento habíamos pensado hacer las cosas a la inversa. Habíamos pensado partir con los técnicos y cerrar los políticos. Es un problema de tiempos. Varios parlamentarios tienen que partir, entonces no nos daban horario y tuvimos que invertir el orden. Yo creo que en verdad que el orden de los factores no va a alterar mucho el producto, y creo que puede ser bastante útil que en el panel de técnicos se puedan retomar las cosas que queden dando vueltas en la discusión que se genere a partir de las primeras intervenciones. Quizás habría sido lógico haber partido con el diputado Milosa. Fue el que inició por lo menos esta parte. En el 15 minutos atrás que está entonces a ver, Gloria, tú querías decir que la Gloria que ha estado muy en la organización de toda esta iniciativa, y que es por lo demás la encargada del programa de calidad de la política del siglo XXI, que ha desarrollado, tiene un conjunto de opiniones bien constituidos sobre estos temas. Quizás, Gloria, incluso de repente toca que justo llega el valor. Sí, si no, partimos en el fondo en otro orden, pero decir solo un par de cosas. Nosotros desde el programa Calidad de la Política, la Comisión Chilena del Gobierno en particular, hemos estado bastante preocupados, en general siguiendo las reformas políticas, desde el periodo del presidente Sebastián Piñera, incluso el primer gobierno del presidente Bachelet, es parte del fondo de nuestra rutina cotidiana. Hemos visto con cierta preocupación, sin lugar a dudas, pero también con algo de esperanza, la instalación del debate sobre la reforma del binominal. Sin lugar a dudas, habría sido ideal haber instalado una discusión de reforma del sistema electoral, probablemente de otra manera más inclusiva, pero es una muy buena noticia, sin lugar a dudas, que el proyecto haya avanzado de manera sustantiva, y más aún que se haya logrado hacer algunas modificaciones importantes, como
creo que son dos de ellas y que han estado de alguna manera en la discusión también y vamos a ver qué pasa con ellas en el Senado. Una es cuotas de género. Habría sido imposible probablemente avanzar en esa materia si no hubiésemos tenido la posibilidad de, al alero la discusión del binominal, discutir esa reforma en particular. Y segundo, el tema que nos convoca hoy día, que tiene que ver con financiamiento de la política. Si bien en Chile existe una ley desde el año 2003 y constituyó un avance muy sustantivo y muy significativo en materia de, uno, de alguna manera emparejar la cancha, estableciendo un aporte del Estado en las campañas electorales, y dos, de alguna manera establecer también cierto límite o control sobre el gasto de campañas electorales, vemos que esta ley ha mostrado ya a 10 años de su promulgación tener algunos déficits. Dos de los déficits por lo menos más evidentes son, uno, y creo que tiene que ver directamente también con el órgano electoral, es que en realidad la capacidad que tiene el servicio electoral de poder controlar aquello que tiene que ver con gastos de campaña es muy limitada todavía. Entonces tenemos un órgano que de alguna manera está más atrasado en los tiempos, en términos de lo que se requeriría particularmente en el control de campañas electorales, y un desafío muy importante que es controlar aquello que tiene que ver con el gasto. Finalmente lo que tenemos ahí es un control que es bastante más reactivo, si ustedes quieren, que proactivo. Sabemos que las campañas electorales además empiezan mucho antes de aquello que constituye, que se señala particularmente en la ley. Entonces ahí se produce un vacío que es bastante importante. Luego, en materia de transparencia, nosotros en principio hemos sido muy partidarios, nos parece muy bien la indicación por lo demás que han presentado algunos parlamentarios la ley de la discusión del binominal, que esto es eliminar el aporte de las empresas. Sin embargo, si ello no fuera posible por alguna circunstancia o alguna razón, por el argumento mismo que incluso presentaba la propia presidenta Bachelet en su minuto, que es que el aporte de las empresas, o sea, si las empresas no votan en rigor, ¿por qué de alguna manera tendrían que aportar a campañas electorales? Que no parece ciertamente razonable. Pero si eso yo no fuera así, se considerara, porque la experiencia internacional, de hecho, eso existe, las personas jurídicas aportan a las campañas electorales. La aspiración máxima sería a la máxima transparencia. Y eso hoy en día en Chile no ocurre. Hay ciertas limitaciones respecto a la posibilidad de saber qué empresas ponen plata para qué campaña, ¿no? Y la sospecha que uno tiene es que en general los aportes de las empresas van a seguro candidato ganador y no a seguro candidato perdedor, y por lo tanto se produce ahí una brecha importante en la competencia electoral. Nos parece que eso es preocupante y por lo tanto, sin lugar a dudas, hay algo que hacer ahí. Ahora, la discusión sobre el financiamiento de la política no se acaba en las campañas electorales, este es el tema que nos convoca hoy, pero hace un mes atrás hicimos un seminario con la OEP sobre la misma, abordando otras discusiones que tienen que ver en general con el financiamiento de la política. El funcionamiento de los partidos políticos en Chile no puede seguir si no hay un financiamiento público más o menos regular, que de alguna manera permita también instalar cierta discusión sobre el rol de los partidos políticos, relevar de alguna manera la actividad política a través de los partidos políticos, y eso obviamente tiene que ir acompañado con una reforma en materia de partidos políticos y dotándolos sin duda de mayor transparencia, etc. Entonces ahí hay un paquete o una agenda de reformas políticas que, si bien el gobierno se ha hecho cargo, nos parece que es muy relevante estar monitoreando permanentemente. Anuncios sobre agendas de reforma a la política ha habido en los gobiernos anteriores, y la verdad es que ha habido poca capacidad en general de avanzar en todas las materias. La reforma de los partidos políticos ha sido en mucho tiempo una de ellas. Entonces, sin más, quisiera introducir eso como, de alguna manera, como la discusión de contexto de aquello que quisiéramos plantear, de que está parte de las preocupaciones que tenemos en la Fundación Chile 21 desde la perspectiva de... Bueno, muchas gracias a Carlos, a Gloria por la invitación. Disculpen la demora, esto de ser provinciano en Santiago me jugó una mala pasada. Yo todavía no sé calcular bien los tiempos aquí en la capital. Bueno, ¿cómo surgió esta indicación? Que presentamos junto a Giorgio Jackson y que se rechazó en primera instancia en la Comisión de Constitución, pero después logramos que se aprobara en la sala en general. Surge porque tanto Giorgio Jackson en Santiago Centro como yo en Arica, en nuestras respectivas campañas y sin ponernos de acuerdo, básicamente establecimos ir mucho más allá de lo que exige actualmente la legislación en términos de transparencia y financiación. Y lo que yo hice fue conversar con Transparencia Internacional, que es esta ONG que se dedica a combatir la corrupción en todo el mundo. Y les preguntamos cuáles son los estándares más altos, más exigentes para transparentar el financiamiento de las campañas. Y ellos nos dieron
un formulario tipo para publicar el financiamiento, que tampoco era tan exigente, porque no individualizaba las personas que donaban. Y lo que hicimos fue poner online y en tiempo directo en nuestra página web el nombre de la persona que donaba, el monto, la actividad que desarrollaba y su grupo. Y lo hicimos así durante toda la campaña. También hizo lo mismo Giorgio Jackson. Y cuando llegó el minuto de que esa gente tuviese que ir al CERVEL a hacer la donación, ese donante tiene la posibilidad de dejarlo bajo reserva o de hacerlo público. Y en nuestro caso tuvimos el 100% de los aportes públicos porque a ese donante pedíamos, y lo pedimos públicamente, que la gente donara de manera pública. Y no tuvimos ningún aporte reservado. Y tampoco aceptamos donaciones de empresas, solo de personas naturales, ¿no? Y así surge cuando llegamos al Congreso y constituimos la bancada independiente. En conversaciones con Jackson dijimos, si nosotros lo hicimos en campaña porque nos parecía, y sobre todo en Arica, dada la situación de corrupción generalizada que había, es necesario que metamos esta discusión en el debate sobre el binominal, porque a pesar de que, si bien estamos discutiendo sobre el sistema electoral, nos parece que con el sentido de oportunidad este debate tiene que darse ahora, porque de lo contrario va a ser muy difícil que se dé en el futuro. Y en las conversaciones en la Comisión de Constitución, que fue donde primero lo presentamos, la ministra Rincón nos decía, esto desnaturaliza el proyecto. Nosotros estamos de acuerdo con que tenga que haber más transparencia, pero ¿por qué no presentamos otro proyecto de ley antes de que termine este año, donde nos dedicamos solamente a transparencia electoral? Que fue parte, por lo demás, de las condiciones que los independientes le pusimos al gobierno para llegar a un acuerdo sobre el binominal. El problema es que yo estoy convencido que si no aprobamos esta reforma ahora, difícilmente antes de terminar el año, por más buenos proyectos que se presenten, la verdad no va a estar el ambiente para que se logre aprobar una cuestión como esa. También estoy convencido de que cuando llegamos a la sala, no se aprobó precisamente porque la nueva mayoría estuviese convencida de que esto era necesario. Se aprobó porque era muy difícil rechazar esa indicación en circunstancias de que podía empañar todo la celebración histórica del cambio al binominal. Era muy riesgoso rechazar esa indicación en la sala, porque de lo contrario podía poner en aprieto el abrazo de la nota, ¿cierto?, ese día. Entonces yo creo que se aprobó por eso. Pero ya que se aprobó, las primeras conversaciones que hemos tenido con senadores, la verdad es que hay un grupo de gente como Antonio Horvath, Guillé, Carlos Montes, Navarro, Fulvio Rossi, Pedro Araya. Hay una serie de parlamentarios en el Senado que están dispuestos a aprobar una indicación como esta. Ahora, ¿cuál es el fundamento más básico? Primero, nosotros creemos que las empresas no tienen ideas o no defienden ideas. Lo que defienden son intereses, legítimos por lo demás. Yo no soy una antiempresa, nunca lo he sido, pero me parece que defienden con claridad, en el mundo de la política defienden intereses. Y en el fondo no hacen donaciones, lo que hacen son una inversión en donde esperan un retorno. Y en el fondo hay muchas corporaciones, muchas industrias que lo que han hecho es comprar protección en el Congreso por la vía de financiar campañas, así de simple. Y otros, legítimamente, dueños de empresas, aportan porque tienen una sintonía personal o ideas con tal o cual candidato. Pero nos parece que eso tiene que hacerse como persona natural y no tiene que estar sometido aquello a una reunión de directorio en donde se pongan de acuerdo y donde probablemente la mayoría de las decisiones sean démosle a varios, no solamente a uno, porque aquí vamos a requerir de una protección general. Entonces, y claro, a quienes tenemos más simpatía le podemos dar un poco más. Entonces, en la práctica, la OCDE lleva 25 años, y aquí Renato Garín nos podrá hablar mucho más de eso, lleva 25 años con este debate. Y ya no hay que inventar la rueda, simplemente hay que ver lo que el mundo desarrollado, las democracias más sólidas han sido capaces de establecer. Y han establecido con claridad la transparencia. Y no solamente de eso, también del lobby. Porque aquí esto está íntimamente vinculado con el lobby. Y lo que nos pasó a nosotros con Microsoft, a pesar de que es muy difícil de comprobar si hay una relación directa en términos de financiamiento de campaña, y yo hemos sido súper prudentes en no necesariamente hacer ese límite. Pero en la práctica, ¿es legítimo que una empresa represente sus intereses ante la autoridad? Por supuesto que sí. ¿Y es legítimo que utilice a un intermediario, un lobista, una agencia de comunicación o lo que sea? Por supuesto que sí. Pero tenemos que saber quiénes son los clientes de esa agencia de comunicaciones o grupo de lobistas. Hoy día en la actual ley no se sabe, no se le exige a la empresa decir quién es la cartera de clientes porque puede afectar su posición en el mercado.
Pero en la práctica, si a mí me recibe, si yo recibo a esta agencia de comunicaciones y me dicen, yo represento a la ACTI, pero resulta que además tiene como cliente a Microsoft, y eso va a ser lo que va a suceder con esta ley del lobby, van a presentar a clientes pequeños, pero en el fondo están representando los intereses de los clientes grandes, y yo como parlamentario no tengo cómo saber si a la agencia de lobistas que estoy recibiendo representa al grupo pequeño o realmente tiene otro tipo de clientes con intereses mayores. Por lo tanto, si bien esta ley de lobby va a significar un avance, yo creo que todavía, y en el Congreso fue bastante podada. Una de las cosas que estamos peleando en la Comisión de Ética para que entre en el reglamento es que se sepa el contenido exacto de la reunión. Qué se discutió, qué se pidió, qué se solicitó y en qué se comprometió el parlamentario. Si es que eso no es público, en la práctica no vamos a poder saber cómo se terminó convenciendo a un parlamentario a votar de tal manera, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica yo diría, para terminar, porque entiendo que ya estamos en la hora, ¿hacia dónde debemos ir? Yo creo que necesitamos en Chile un código electoral que por supuesto es mucho más sistémica que estas dos indicaciones que logramos meter con Jackson. Por supuesto que es mucho más sistémica y hayan habido algunos que han dicho no queremos legislar a la rápida. Por lo tanto, no aprobemos estas indicaciones ahora y veámoslo después. En el fondo eso, y yo lo digo con toda claridad, si no lo aprobamos ahora no se va a aprobar, eso lo tienen que saber los chilenos, sí, con toda claridad. Y este código electoral, que por supuesto es más sistémico, tiene que ver también de cómo hacemos para que las campañas no sean tan millonarias, porque ese es parte del principal problema. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, varios países del mundo han resuelto organizar territorialmente los distritos de tal manera de que hayan ciertos espacios públicos autorizados para las campañas. Y con eso, sumado a una autoridad electoral que pueda fiscalizar, que tenga dientes, como llaman en la OECD, ahí Renato nos puede hablar más de esas instituciones que tienen dientes, la verdad es que esa fiscalización de la autoridad electoral a esos espacios territoriales donde se puede hacer propaganda, inmediatamente uno tiene control sobre el límite del gasto. Porque aquí el problema es el límite del gasto electoral, ¿no? Si queremos campañas más baratas, se requiere una autoridad, no como la del CEPEL, que no tiene verdaderamente en estas materias ningún poder. Y por último, esto tiene que ser un pacto nacional. Yo estoy convencido de que no se puede monopolizar por un grupo o por una coalición. Esta tiene que ser una demanda en donde toda la clase política se ponga de acuerdo, nos pongamos de acuerdo y digamos, vemos, si bien en 2003 hubo un avance en el gobierno de Lagos y el acuerdo con Longueira, si bien hubo un avance ahí, y es mucho mejor que el sistema que había antes, la verdad es que hoy día tenemos que decir, necesitamos otro avance, y eso tiene que ser un acuerdo nacional, y ojalá que esté desde la UDI hasta el Partido Comunista, ojalá que estén todos en este acuerdo, para que la democracia sea más transparente y para que los ciudadanos, y en el fondo para legitimar las instituciones, porque muchas veces nos han dicho los pasillos, con esto termino, ustedes quieren desprestigiar el Congreso. Y la verdad, lo menos que queremos es eso, todo lo contrario, porque queremos darle legitimidad, porque es lógico que exista suspicacia en una ciudadanía que no sabe de dónde proviene el 50% del financiamiento de las campañas, que es reservado. El 48-50% de la última elección fue reservado. O sea, ¿cómo no va a ser legítimo que un ciudadano se haga la pregunta de por qué no se toca la AFP o la ISAP en el Congreso, que hay alguna relación con el financiamiento de la política? ¿Y cómo no va a ser legítimo que un ciudadano se haga la pregunta si es que los candidatos conocen o no el financiamiento, de dónde proviene su financiamiento? Naturalmente que lo conocen, porque son los propios candidatos los que gestionan su financiamiento. Entonces, yo soy partidario de sincerar el sistema, de que le demos una señal al país de verdad, de decir, queremos transparentar la política, y esto tiene que ser un acuerdo transversal. No tiene que ser con odiosidades, no tiene que ver mirando al pasado, ni apuntando el dedo a nadie. Yo por lo menos he sido súper cauto de no apuntar a nadie en específico. Con el dedo no se trata de corretear a un tipo de candidato o un tipo de partido, da lo mismo. Aquí hay que hacer un acuerdo nacional y tiene que ser bajo un espíritu republicano. No hay otra manera de hacer una reforma como esta. Bien, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Milosevic. Entonces ahora el turno del diputado presidente Claudia Montosi. Muchas gracias. Gracias Gloria, gracias Carlos por la invitación. Saludar también ha hablado a Carlos Monte. Creo que este es un tema importante que requiere un buen debate abierto sobre cómo ir abordándolo. Yo voy a hacer comentarios sobre distintos puntos para ir explicando la posición en este tema y también sugerencias de cómo ir abordándolo hacia el futuro. Lo planteó
señor vocero hace un rato, antes de que partiéramos el Ciudadano. seminario. El ciudadano vocero. Lo planteé hace algunos minutos. El país hace 11 años atrás fue capaz de construir una mirada que permitió dar un paso significativo en la manera de abordar el financiamiento de la política. Y yo quiero rescatar el valor de ese proceso, porque ese proceso no fue solamente asociado al financiamiento de la política. Ayer con Carlos Montes nos tocó participar de un seminario internacional sobre la alta dirección pública. Durante ese primer semestre del año 2003 se aprobaron al menos en un conjunto de leyes el tema del financiamiento de la política, la creación del sistema de alta dirección pública, la ley de procedimientos administrativos y la ley de compras públicas, si no me equivoco, al menos esas 4 en esa agenda. Y lo relevante es que en esa oportunidad las coyunturas abren la puerta para esos debates, como se planteó hace un momento atrás. Había un espacio que permitía darle una prioridad diferente a un tema que es difícil de abordar. Hay temas que son difíciles de abordar, este es uno de ellos, y se dio esa discusión. Pero yo diría que tuvo 2 características centrales en cómo poder entenderlo. El primero es que se entendió que había desafíos más allá de solamente el financiamiento de la política o de los partidos, y una tarea más amplia en cómo modernizar y hacer cambios en el Estado y en la calidad de la democracia. Y eso llevó a la modificación de al menos esas 4 leyes que han tenido mucha implementación y otras medidas después, y eso estuvo en el foco. Y lo segundo es que hubo un trabajo preparatorio intelectual, académico y político previo durante un buen tiempo. Esto uno lo puede reflejar en lo que fue publicado el año 2002 en el libro de modernización del Estado del CEP, en 2 volúmenes que ustedes lo pueden revisar, donde un grupo de, yo no me acuerdo, Carlos, es que eran 25 o 50 personas, se reunieron sistemáticamente de distintas miradas para trabajar en conjunto una forma de abordar cómo debían ser estos temas relevantes para el país. La coyuntura que se dio en ese momento, después con los casos que mencionó Francisco Vidal, abrió la puerta para que se pudiera canalizar esa discusión, pero había un trabajo previo donde se habían consensuado conceptos relevantes sobre el Estatuto de Alta Dirección Pública, que terminó en el sistema de alta dirección pública, sobre el financiamiento de la política, sobre temas como los procedimientos y también las compras públicas. Considero que siempre es pertinente debatir de estos temas, y creo que a 11 años de iniciada la aplicación de este sistema que ha permitido un paso significativo en mayor transparencia, y se requieren otros más, es oportuno profundizar, y creo que hay que abrir esa discusión. Eso en primer término. Lo segundo que quisiera plantear es cuáles han sido los alcances y efectos de esta norma. El año 2003 se toman definiciones y se toman posiciones, habiendo visiones diferentes en ese momento. Se toman posiciones sobre cómo aportar al financiamiento de la política. Y las posiciones que se toman en ese momento tienen que ver con que es legítimo, bajo el consenso político generado en ese momento, el aporte de personas naturales al financiamiento de campañas políticas, que es legítimo el financiamiento de personas jurídicas al financiamiento de la política, y que en el caso de las personas jurídicas se puede hacer por vía reservada, en el caso de las personas naturales se puede hacer en ambos esquemas. Se establecen criterios y montos respecto de cómo y cuánto aportar en las distintas campañas. Creo que esta discusión que se da en ese entonces aborda una parte del tema del financiamiento de la política y de las campañas, porque aborda parte del financiamiento electoral, no aborda, eso sí, la ley de partidos políticos de una manera más integral. Hay varias normativas orgánicas constitucionales involucradas en estos temas que tienen que ver con la ley de partidos políticos, con la ley orgánica de la 18.700 sobre votaciones populares y escrutinio, y hay un conjunto de temas que abordan cómo se tiene que tratar el tema de la política. Lo planteo ¿por qué? Porque uno de los temas que va a estar en agenda en la discusión, lo voy a mencionar en unos minutos más, tiene que ver con el financiamiento estatal a los partidos políticos. En ese momento se incorpora el financiamiento público a las campañas como un tema relevante. Creo que abordar el financiamiento a las campañas sin abordar el financiamiento a los partidos y el sistema de organización, sobre todo ante la magnitud de los cambios, hace más difícil un análisis global y completo. El tercer tema que quisiera plantear acá es que yo no creo que haya posiciones correctas totalmente o posiciones totalmente incorrectas sobre estos temas. Y me refiero con ello a si las personas jurídicas pueden aportar o no en política, si es que esos aportes tienen que ser reservados o públicos, y sobre la manera que se tiene que hacer gestión.
creo que hay distintas posiciones sobre eso y argumentos a favor y en contra de cada una de ellas. Por eso, y yo voy a plantear los míos. Lo que creo que es relevante para una discusión política sobre esto es no buscar, no he visto eso en el debate hasta ahora, pero no buscar criterios de legitimidad o ilegitimidad de los argumentos de otra parte en un debate tan relevante como este. El cuarto punto que quisiera plantear tiene que ver con el financiamiento estatal a los partidos políticos. Nosotros en general hemos sido contrarios al financiamiento estatal a los partidos políticos. Y la visión que yo tengo es que eso lo hemos planteado principalmente por un problema de prioridad en la asignación de recursos públicos en los temas. Siempre ustedes han, bueno, en general hemos planteado prioridad en la asignación de recursos a materias sociales dentro de las políticas públicas y a una mirada sobre el rol del Estado de ir focalizando los recursos que se asignan. Me parece pertinente abrir esta discusión con más profundidad y evaluar si se pueden dar pasos acotados en un marco de discusión sobre el financiamiento público, parcial, significativo u otro a los partidos políticos, no solo en el marco de la discusión de las campañas. El quinto punto que quisiera tocar es si es que lo logrado hace 11 años atrás, después de, como se señaló, desde los tiempos de la colonia, que no había visto una visión sistemática desde el inicio de la República sobre cómo abordar un tema que es real, que es que la política y el servicio público y la organización de la polis necesita personas electas que la representen y que hacen campaña y que se financien. Lo logrado hace 11 años atrás fue un paso significativo, pero no definitivo. Y en eso, la pregunta que uno debe hacerse es qué tipo de temas pueden ser sujetos o objeto de perfeccionamiento y modernización. Acá van algunos. En primer lugar, las facultades del servicio electoral. Yo en eso creo que en muchos temas tenemos divergencias, en otros tenemos coincidencias. Las facultades del servicio electoral para fiscalizar hoy día la magnitud del gasto en las campañas son en la práctica inexistentes y creo que se puede dar pasos relevantes en eso. En segundo lugar, la manera en que se rinde cuenta creo que también se puede ir avanzando. Se puede ir perfeccionando la forma de rendir cuenta de las campañas. Hay cada vez, y en esto un comentario, si ustedes miran la práctica del CERVEL cada vez pide más detalles en los hechos sobre las rendiciones. Eso es muy positivo. Ahora quizás hay que darle un marco institucional mayor para que avance hacia mayores niveles de fiscalización en la rendición. En tercer lugar, la normativa de sanciones es un tema que también se puede revisar. Hoy día hay multas que son bastante bajas. Se puede asociar consecuencias a conductas quizás de una manera más adecuada o en un nuevo escalón respecto a lo que hay hoy día. Y eso creo que debe ser parte también de una revisión. Cuando yo digo mejorar las facultades del CERVEL, creo que la trazabilidad del gasto que hay en la campaña se puede supervisar o seguir de mejor manera si es que se va profundizando en facultades de servicio y se va recogiendo en forma más profunda. Quisiera tocar finalmente dos temas. El primero tiene que ver con el nivel de reflexión y acuerdo que hay en el mundo académico y político sobre cómo dar pasos en esta materia. A mí me parece que hay una discusión abierta, que se tiene que abrir más, pero que hasta ahora, y por eso valoro la instancia de este seminario de hoy y participar en esta discusión, no se han sentado aún bases para dar pasos significativos en una mirada de cambio relevante y global. Creo que no se ha construido, al menos de lo que yo conozca, y en eso visiones donde partes con miradas diferentes puedan relevar o identificar puntos sobre los cuales hay piso de avance. Y creo que eso es un buen momento para poder hacerlo. No veo hoy día un trabajo como lo que hizo el CEP 2002 o lo que se pudo haber hecho en otros temas que generan bases sólidas para aprovechar de hacer un cambio relevante en un nuevo estadio de avance en el financiamiento de las campañas electorales. Por último, quisiera referirme al tema de los aportes reservados y los aportes de las personas jurídicas. Primero, de una mirada descriptiva, segundo, de una mirada de posición. De una mirada descriptiva, lo que ha sucedido en la última década es que en los inicios de este sistema ha habido yo diría, un aporte principalmente focalizado en la primera etapa o con más fuerza en la centro-derecha, de los aportes reservados.
creo que respecto a las candidaturas parlamentarias eso ha tenido una tendencia a mantenerse. No así en las candidaturas presidenciales. En las candidaturas presidenciales se ha ido produciendo un tema donde hay una equiparación de la cancha, por decirlo de una manera, y donde en este caso, por ejemplo, en la última campaña electoral, Michelle Bachelet en la campaña presidencial tuvo bastante más aportes reservados que todos los otros candidatos. Lo planteo porque el punto inicial sobre los aportes reservados en la discusión política, no académica, es la desconfianza que el dinero fuera hacia un solo sector. Ese es el eje. La evidencia está mostrando que no es así. Puede en algunos temas, en las campañas parlamentarias haber un sesgo mayoritario hacia un sector, en las presidenciales hacia otro, y esto evoluciona. En solo 11 años de aplicación del sistema, creo que hay poco dato todavía como para poder extraer conclusiones definitivas de la forma en que esto va a aportar. Eso es la materia descriptiva. Ahora quisiera explicar mi posición y la posición que hemos planteado respecto de los dos puntos que han sido objeto de indicación en el proyecto que establece un sistema electoral proporcional y que está hoy día en discusión en el Senado. Son dos temas centrales los que ahí se plantean. El primero es el aporte de las personas jurídicas y en segundo lugar el aporte de los aportes reservados como concepto. El concepto de los aportes reservados tiene argumentos a favor para que existan y argumentos en contra. En el balance de ambos, yo soy partidario de que estos aportes puedan existir. Y voy a explicar la posición por la cual lo sostengo. A mí me parece que los aportes reservados hoy día funcionan sobre la lógica de candidatos pueden acercarse a personas, a instituciones o a empresas a pedir apoyo, pero no tienen conocimiento nunca del aporte real que se ha efectuado y si se ha efectuado o no. Pueden hacer, como dijo Vlado, gestiones para pedir apoyo, conversar con personas, y genera, tanto para el parlamentario, para el candidato presidencial o para quien sea, la expectativa de que pueda tener un aporte, no la certeza de que lo puede tener. Y para la institución o la empresa, genera también, no sé cómo te digo, genera también para la empresa la posibilidad de conversar con muchas personas, conocer puntos de vista y tomar decisiones después. Creo que desde el punto de vista, ahora en particular, de la labor parlamentaria, por ejemplo, lo que sucede es que a la vez reservan los aportes, las personas que ejerzan su rol en el municipio, en el CORE, en la residencia o en el parlamento no tienen conocimiento de quiénes le han hecho aporte efectivo y por lo tanto no tienen una trazabilidad que les permita hacer exigible una posición o que se le pueda rendir cuenta de esa manera. Por lo tanto, creo que genera espacios de libertad que son positivos y para el buen funcionamiento en estos temas. Esa es la visión que nosotros tenemos. Respecto a las personas jurídicas no votan. Efectivamente no votan, las personas naturales sí votan. Pero las personas jurídicas participan en la vida de la sociedad y creo que así lo hacen, por ejemplo, para aportar a actividades culturales. O para eso no pueden hacerlo. O para aportar a instituciones o temas de caridad. O participan de colaborar con temas que generan bienes públicos en la educación, las personas jurídicas. O porque no votan no pueden hacer eso. A mí me parece que las personas jurídicas participan en el desarrollo de la comunidad, tienen intereses específicos y pueden tener intereses generales, y me parece razonable que quieran participar de lo que es la realidad de la polis, de la ciudad, contribuyendo. En ese esquema yo soy partidario de que las personas jurídicas puedan participar haciendo aportes en las campañas, en el financiamiento de la política, y el esquema de financiamiento reservado, en algunos casos, de financiamiento transparente, identificado con nombre, también creo que se puede compatibilizar. Hacia el futuro, una prevención, se la comentaba hace unos momentos antes a Carlos, antes de entrar acá. Hay modelos en distintos países del mundo en esquemas muy diferentes. Yo no conozco en detalle todos ellos, pero en algunos tienen niveles de restricción muy fuertes en la forma que se tienen que hacer los aportes. Cuidado que en algunos de ellos, las primeras autoridades de los países ante modelos tan restrictivos han terminado todas con problemas de seguimiento de sus campañas. Algo mal está en ese diseño también. Por eso creo que el diseño tiene que ser capaz de recoger la necesidad de transparencia, de ordenamiento, de fiscalización, pero también la realidad de que el proceso político de competencia de campaña, dentro de marcos limitados, con límites más específicos y fiscalizados, se pueda realizar normalmente. Muchas gracias, diputado. El turno entonces ahora del senador Carlos Montes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Creo que
Chile 21 tuvo bastante sensibilidad para captar lo que estaba en el interés de la prensa y del debate, sobre todo ligado al caso Penta y este debate parlamentario. No lo sabía. No lo sabíamos, pero no estaban tateados. Es una feliz coincidencia. Bueno, yo creo que este es un tema de mucha importancia. Yo he sido candidato hartas veces, he sido candidato con la actual ley de financiamiento por lo menos 3 veces, no sé si estamos por más, 3 veces, y todos los que han sido candidatos saben la oscuridad que todo esto tiene. Y la verdad saben además lo indigno que es para los candidatos tener que conseguir plata. Y cómo cuando te dan plata esto no es así nomás. O sea, y están tratando de influir, de generar vínculos, generar lazos. Bueno, aquí claramente hay que pasar a otra relación entre el dinero y la política. O sea, tenemos que tener la aspiración, independiente que haya habido mucha complejidad en todas partes, es verdad que en todas partes ha habido, pero tenemos que avanzar hacia otro tipo de relación entre el dinero y la política. Esto afecta la calidad de la democracia, afecta la calidad de la política, tiene que ver con la legitimidad de origen, en la medida que el dinero hace desequilibrio, aunque algunos gastan antes y no salen tampoco, pero genera desequilibrio. Hay un tema con el ejercicio mismo, porque se tiende a favorecer ciertas cosas, en fin, hay problemas de legitimidad. Yo quiero hacer una pequeña pasada por la historia, porque este es un tema que yo creo que partió junto con el retorno a la democracia, no partió del año 2003. Siempre este fue un tema, siempre se debatió cómo transparentábamos lo que ocurría entre dinero y política. Y en el 2013 se dio una coyuntura que permitió nuevamente insistir en el tema. Quiero decirle que este fue un tema que no se discutió en el Parlamento. Este fue un tema que se discutió entre un equipo del gobierno y un equipo de la oposición, pero el Parlamento no. En la Cámara de Diputados, cuando llegó el proyecto, tuvimos objeciones, presentamos algunas indicaciones. Y recuerdo muy bien que se levantó al frente el jefe de bancada de la UDI y dijo: si se cambia una coma, nosotros votamos en contra. Y los debates eran los mismos de ahora, o sea, no eran tan distintos, era lo que aquí se está planteando, los gastos reservados, las donaciones reservadas, etc. Esto partió junto con la primera ley porque se veía que esa ley no aseguraba en absoluto transparencia. Y hay un gran problema que, si bien se formaliza una parte de todo el proceso, y en ese sentido un paso muy grande respecto a antes, esto no da ninguna seguridad de que aquí tenemos. Yo no digo que se limita, sino que por lo menos que la ciudadanía sabe de qué se trata. Nosotros presentamos un grupo de parlamentarios con Burgos, con Mesa, Rivero, Edgardo, Zafirio, un proyecto muy nuevo después del 2003, en que planteamos una serie de reformas a la ley que se había aprobado. Esto, las sanciones, que prácticamente no había sanciones. Las donaciones de personas jurídicas prohibirlas, terminar con las donaciones anónimas, límite a los aportes reservados, se planteaba en ese momento, en la forma de la cuenta, etc. Esto no tuvo posibilidad de tramitarse porque en general los gobiernos no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo con abrir este debate. El gobierno presenta a fines de 2004 un proyecto de ley que era básicamente operacional, ¿verdad? Y se hace una serie de cambios en la parte más bien operacional, precisando el concepto de aporte reservado y otras cosas. Después viene una nueva discusión de la ley 20.053, y en que ahí presentamos muchas indicaciones nuevamente, un grupo parlamentario. Solo logramos una, el carácter público de la rendición. Lo único que se logró es que pasan a ser públicas, y eso se logró en ese momento. Eso fue en agosto del 2005, precisamente. Todo el resto de las indicaciones, límite a gastos, fortalecimiento de la ascensión, prohibición de aporte a campaña por parte de personas jurídicas, prohibición de aporte a campaña de personas naturales jurídicas extranjeras, en fin, y otras cosas más. Todo esto fue rechazado. Después, dado esta situación, presentamos algunas cosas más específicas, como fue la prohibición que los casinos de juego dieran aporte a las campañas. ¿Por qué? Porque los casinos de juego, como se creó la ley de casinos, empezaron a ser muy influyentes a lo largo de todo el país, porque tenían el apoyo político necesario, y tampoco se aprobó. O sea, tampoco hubo la disposición a avanzar en eso. Después dijimos lo que está ocurriendo a nivel municipal, que al final las inmobiliarias están definiendo mucho quiénes son los alcaldes. Y planteamos que hubiera prohibición de que las empresas inmobiliarias donaran
a las campañas municipales, porque el vínculo es demasiado directo entre la decisión municipal y ese tipo de nación. Aquí en todas estas indicaciones hubo gente, algunas personas de Renovación Nacional siempre, además de gente de la concertación. Después, en 2006, tratamos de que la ISAPRE, que la AFP, que la Asociación Chilena de Seguridad, que todos los que manejan recursos de otros tampoco pudieran dar, porque se estaba dando que con recursos de otros estaban haciendo donaciones, tampoco se logró. Bueno, mire, yo podría seguir. El último proyecto lo presentamos ahora en mayo del 2012, más o menos el mismo equipo de parlamentarios insistiendo. Yo, después de todo este recorrido, yo valoro mucho la implicación de Milosevic y de Jackson, porque repone el debate, no es que parte el debate, lo repone. Este ha sido el debate de siempre, ¿verdad? Pone el debate porque hay una correlación distinta dentro del Parlamento también, porque hay una crítica a la política mucho mayor. Así, aquí no basta con decir no a esto. Hoy día la ciudadanía está mucho más pendiente, y creo que el caso Penta va a hacer que esté mucho más pendiente todavía de qué es lo que se acuerda y qué es lo que no se acuerda. ¿Cuál es mi visión global de esto? Creo que el problema principal es la transparencia. Porque podemos decir que no den plata a las empresas, podemos decir que las personas, que no haya gastos reservados, pero ¿qué seguridad tenemos si no hay mecanismos que garanticen la transparencia? Yo estoy convencido que aquí la clave es la transparencia. Es cierto que hay que limitar el gasto, porque aquí se crea una cierta cultura que se puede gastar cantidades astronómicas. Ahora que aumentó el padrón electoral, aumentó también el techo del gasto. O sea, una cosa que totalmente desproporcionada. Desde siempre, en todas las indicaciones planteadas que se baje el tope, el techo. Esto es bueno para todos. Y esto podría ser, a su vez, abriendo medios de comunicación que permitieran un debate mayor, que haya más contenido en juego en la campaña y menos solamente gasto en carteles, activistas, etcétera, y frases. Entonces, primero, transparencia. Para que haya transparencia hay que definir una manera de hacer las cosas. Yo he leído de otros países los distintos modelos, y al final de todo esto he llegado a la conclusión de que para que haya transparencia real, el candidato, al ir a inscribir su candidatura, tiene que presentar un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gasto, que lo puede modificar en el curso del tiempo, pero tiene que decir: voy a recibir tal plata de tales personas, voy a gastar esto con esta estructura de gasto. Si 10 días después le cambia la suerte y le llega más recursos, lo incorpora, puede hacer modificación. Todo esto frente al CERVEL, por cierto. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es que haya control institucional, pero también control ciudadano. Si los ciudadanos son los que más saben en qué están gastando los candidatos. Los regalitos, por ejemplo, los candidatos, que a veces mucha plata en regalitos, de distinta naturaleza, de distinta envergadura. Yo he visto regalitos grandes, he visto cocinas, por ejemplo, distintos tipos de regalos. Y los ciudadanos son los que lo saben. Y si eso no está en el presupuesto, puede decir: mire, esto no está dentro de su presupuesto de gasto, no está. Permite control del CERVEL y control de la ciudadanía. Pero para esto, para que funcione, esto también se requiere sanciones muy fuertes. Yo creo que definitivamente, si queremos sanear la relación política-dinero, es fundamental que aquel que se agrede en determinado grado esto tiene que perder el cargo. O sea, si no, sé que esto es una cuestión constitucional, pero tiene que perder el cargo. O sea, no puede ser que quien gastó mucho más de lo que le correspondía, al final siga haciendo y no pasa nada, lo más tiene que pagar una multa. Hay que graduar las sanciones. Una de las sanciones debe ser a los partidos. O sea, en la medida que hay otro nivel de transgresión, el partido debería perder el aporte que se le hace al partido. En la medida que permite que uno de sus candidatos esté transgrediendo de una cierta manera. Bueno, está claro que todo esto tiene que estar muy ligado al tema de la intervención electoral de los gobiernos. Y en eso hemos avanzado, pero hay que avanzar más. Es bastante irritante ver lo que ocurre entre coaliciones y al interior de las coaliciones, porque esto no es un problema con las otras coaliciones, al interior. Hubo un caso de un parlamentario de una isla de este país que recibió todo el apoyo del Estado y nada del otro, pero realmente desproporcionado, le dieron de todo. Claro, todo dentro de la coalición de gobierno en ese momento. Bueno, eso también hay que ver. Esto distorsiona la preferencia, el debate y las decisiones y cómo se hacen las cosas. Yo creo que estamos en un buen momento para discutir. Yo soy partidario de aprobar la indicación y soy partidario de cuestionar el criterio de inadmisibilidad que se ha venido planteando, porque no tiene ningún sentido. Si estamos discutiendo
cómo mejorar nuestro sistema electoral, hacerlo más consistente con la democracia, mejorar la calidad de la política. El tema del dinero y la política es totalmente articulado con eso. Y estos son cosas que se inventan para evitar tener que tomar definiciones ahora y postergar para otras definiciones. A mí me gustaría que esto se aprobara, a lo mejor no dentro de un sistema completo, porque son este tipo de indicaciones las que obligan a hacer reformas más estructurales del sistema. Claramente no va a ser con la indicación que reforma estructural, porque esto incluso va bastante por el lado del tema, sino que va bastante apunta a una parte del problema, pero pone en debate esto en la sociedad chilena de otra manera. Creo que se va a permitir que hayan otro tipo de candidatos, que haya más diversidad de candidatos en la medida que esto se equilibre. Yo sé que todo esto va en contradicción, o sea, los nuevos distritos que vienen en la reforma binominal generan mucho más gasto, son de mucho más gasto, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que las campañas no sean solo de los regalitos, no sean solo de poner carteles, que a la gente cada vez más la aburre. Hay pocas comunas que hacen tan rayados, o sea que la gente tolera los rayados. No, hay comunas donde todavía les gustan, pero hay otros que no les gustan nada. O sea, aquí estamos en una zona donde anti-rayado. En La Reina, por ejemplo, no, yo creo que hay una intolerancia a la ciudadanía y no solo de la autoridad. Bueno, aquí hay otra serie de cosas institucionales que resolver. A mí me parece muy importante que esto ocurra. Yo podría relatar experiencias de presión sobre los parlamentarios. Y podría decir que cuando se discutió la ley de pesca, la presión y el condicionamiento al apoyo fue fuerte. Podría decir que cuando se discutió multicarrier, o sea, llegaban empresas con la indicación y con buen brete, y había parlamentarios que no tenían ni siquiera el pudor y presentaban la indicación con el mismo brete de la empresa. O sea, cuando se discutió la consolidación de las deudas, que sumaba todo el sistema de deudas que había, o sea, y los bancos por un lado, las casas comerciales por otro lado, entraron muy fuerte en esto, y una cosa que afecta hoy día, incluso macroeconómicamente, no saber en el nivel de endeudamiento que estamos, en cuánto afecta esto, por ejemplo, el consumo interno. Bueno, entonces aquí se requiere, hay que hacer algo, y hay que hacer algo en serio, no algo solamente a la chilena. El proyecto del 2003 es a la chilena. Permite dar un paso adelante y como 3 pasos atrás, porque se da un paso adelante, da la idea de que tenemos algo, pero lo que tenemos es algo que no tiene transparencia y por lo tanto la ciudadanía no sabe quién donó, cuánto donó, en qué se gastó, en fin, no lo sabe. Y si eso no se sabe, la verdad que es un sistema bastante opaco. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña ronda ahora de intervenciones. De 3 a 5 minutos máximo, tal vez para poder hacer algunas cosas. Sí, y aprovechar de tomar algunas preguntas. El financiamiento electoral fue el primer administrador electoral de la campaña de la presidenta Bachelet, de la primera campaña. Por lo tanto, que entre otras cosas le tocó inaugurar la ley, la legislación en ese minuto en la presidencia. Exactamente, así que la misma dinámica, unos 15 minutos, algunos comentarios finales después de 5 minutos y cerramos el panel y eventualmente algunas preguntas. Bueno, muchas gracias Gloria, Carlos y a esta noble institución de Chile. Creo que al inicio Carlos dijo que el panel anterior era el de los políticos, este era el de los técnicos. Yo soy operador, ¿ah? Con todas sus letras, sin tapujos, sin pudor. ¿Ah? Y si me metí en este tema, porque creo que uno de los aportes que uno debe hacer es no tener pudor con la plata. Y es un estigma de la izquierda. ¿Ya? Por lo menos eso es lo que yo pienso. Creo que hay que sacarse este estigma. Las campañas se hacen con plata, ¿ya? No se hacen solamente con plata. Por lo tanto hay que ser claro, transparente, honesto, directo. A mí no me gusta el comentario, no estoy de acuerdo con el comentario que me hizo Carlos Montes cuando él dice es indigno conseguir dinero. ¿Por qué va a ser indigno? ¿Qué tiene indigno? Saquémonos el estigma. ¿Ya? Esto es totalmente digno. Si es indigno, entonces estamos con problemas. Ahí es donde empiezan los problemas. Hay que clarificar. Entonces, cuando yo digo soy operador, lo que quiero decir de forma provocadora es, sí, yo me metí en la pata de los caballos, aquí estoy, ¿ah? Yo con una elección de administrador electoral, asesorando otras 2 elecciones, y la verdad que creo en ese sentido que es muy necesario avanzar con este tema. Tengo la sensación que hay como 2 mundos, el mundo de los principios y el mundo de la realidad. Cuando
tú dices, ahora vamos a la realidad, es como que si hubiéramos estado en la discusión teórica y ahora, bueno, eso es así. Y yo también tengo contradicciones respecto a este tema, sobre todo respecto al tema del financiamiento de los privados, y tengo realidades que contar, ¿no? Y las contradicciones tienen que ver con eso. Porque yo escucho todo esto y digo, yo vivo una realidad que parece que es completamente distinta, la voy a contar. Entonces creo que es bueno en el sentido de avanzar. Una cosa metodológica, y me parece muy importante que se haya conversado el tema del financiamiento del partido político. Yo creo que si uno quiere regular en serio el tema, me parece interesante lo que hizo el diputado Blado, pero casi me parece una cosa un poco inocente y un poco como, por ahí vámonos a empezar que donen plata a la política. Ya, lo entiendo, pero esto tiene que ser en un contexto. No podemos regular ese puro elemento. Tenemos que regular el conjunto del financiamiento. Y para mí este conjunto tiene que haber financiamiento de campaña de candidatos, financiamiento de partidos políticos y tercero, se ha dicho, financiamiento de centros de pensamiento. Yo trabajé 10 años como colega con Jaime Insignia en un centro de pensamiento que yo creo que es de lo más noble que hay en el punto de vista de la democracia alemana. Trabajamos en la Fundación Never, o sea, yo creo que pocas experiencias laborales en mi vida tienen que ver con una mayor dignidad de la política. Entonces creo que enriquece la política que el Estado financie centros de pensamiento ligados a partidos políticos, como es el caso alemán, más o menos como el caso americano, francés, etc. Yo creo que los alemanes en esto la llevan. Entonces creo que es muy importante este tercer elemento. Esta casa donde estamos acá no es más que eso, ¿no? Me parece importante que tenga financiamiento. No puede ser que los centros de pensamiento estemos ratoneando plata. O sea, creo que ayuda a la democracia a financiar centros de pensamiento. Un elemento menor, pero importante. No sé si cuarto o quinto punto. Yo escucho esto de las reformas legales, y cambiemos las leyes, los parlamentarios, y una de las cosas que quedó clara aquí es que sí, son importantes las reformas, pero es mucho más importante, para mi gusto, aplicar las leyes. O sea, esto del CERVEL, aquí tenemos sentado aquí de gasto del CERVEL. Esto de dotar el CERVEL de funciones, no es una reforma. No seguimos, bueno, se lo cuento. Sacamos la crema. O sea, para decirlo directo, Germán Cortés me fiscalizó. Así, esa fue la relación. Así es, tal cual. Si ustedes quieren escuchar la cosa como es. Entonces, una reforma más importante, más que reforma legislativa, o sea, apliquemos lo que hay. Démosle dientes al CERVEL, todo esto, bueno, hagámoslo de verdad. Esto, que no es una atribución legislativa, sino más bien administrativa, bueno, hagámoslo, punto, sí, está clarito lo que hay que hacer. Si no es muy difícil, no hagámoslo de eso. O sea, yo administré una campaña, asesoré otra, o sea, sí, es re fácil. Sacar las cuentas, no es una cuestión muy complicada, sacar las cuentas cuánto gastan la gente. Voy a hacerme cargo de la observación que hizo Néstor Silva aquí sobre el gasto de Chile. Voy a explicar algo al respecto. Entonces, ok con reformas legislativas, pero para mí es muy importante el tema de la fiscalización. Y lo pongo y lo releo, no porque lo hayan relevado los otros, sino porque es cierto, cambio legislativo, pero apliquemos esto y ese es un punto que yo creo que va a ayudar mucho. Quiero contar una anécdota. Estuve en Estados Unidos con Ingrid Antonevich estudiando el sistema de financiamiento electoral americano. Esto es una cosa curiosa. Todos el financiamiento, la ley del 0 a 1 que pasamos, el 0 a 1, se produjo en una ventana legislativa producto del escándalo Mockgate. La ley de financiamiento electoral federal americano se produjo en el contexto del Watergate. Eso fue lo que provocó. Esto es una coincidencia, pero lo que quiero decir es interesante cómo las cosas se dan, ¿ya? 40 años atrás en Estados Unidos, no sé cuántos años atrás en Chile. Respecto al ingreso de las empresas, directamente, yo en principio no soy partidario. Me gustaría que las empresas no financiaran la política. Otra cosa es que la ley exista, otra cosa es que lo haya practicado, otra cosa es que haya hecho fundraising, otra cosa es que haya conversado con muchas empresas, voy a contar cuál es la experiencia de eso, pero la realidad es otra. Entonces también uno tiene que ser realista. Yo soy operador, ¿ya? Soy legislativo, no soy político, opero. Entonces, pero hay otra pregunta que hacerse respecto a los ingresos de las empresas. Porque pueden haber ingresos de empresas, pero el tema segundo es si es transparente o no es transparente. Muy importante este segundo. Porque gravita radicalmente sobre el primero. Yo he escuchado a mucha gente decir,
si es transparente, las empresas no van a colaborar. Cristian tiene una opinión distinta, a pesar de que trabajamos juntos. Mi impresión es que si es transparente, las empresas no van a colaborar. ¿No? Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Estoy dando mi opinión de acuerdo a mi experiencia. Perdón, no transparente, si es público. Bueno, eso prefiero. No, que transparente tiene que ser siempre. Bueno, público, ok. Reservado que eso es público, eso. El contexto general de cómo entonces se financian las campañas, porque Vlado, tú dices las empresas no, ya, pero la pregunta que te hago, bueno, ¿y quién financia las campañas entonces? Hagámonos cargo de eso. Yo creo que las campañas tienen que ser financiadas primeramente por las personas, por los votantes. Cuando nosotros en la campaña Bachelet íbamos y le decíamos a la gente, danos tu voto y apórtanos económicamente, lo que nosotros estamos haciendo es campaña política, no solo consiguiendo plata. A eso me refiero con no tener pudor con la plata. ¿Ya? Tú quieres que yo sea candidato, págame, paga la campaña. ¿Cuál es el pudor? Avancemos en eso. Avancemos en la campaña ciudadana. Nosotros en la elección del 2005-2006 tuvimos un 15% de aporte de campaña ciudadana, cifra similar a la elección actual. No pudimos avanzar más, lamentable. Yo, Alfredo, en fin, cuando trabajamos la campaña, te consta los esfuerzos que yo hago el de la campaña por avanzar en conseguir plata. Claro, pero hablar con un empresario a lo mejor es una cuestión mucho más fácil versus que todo un trabajo tremendamente complicado de calle, conseguir plata, urnas, comida, etc. Pero yo insisto, a pesar de que las cifras demuestran lo contrario, hay ingresos mucho mayores por empresa, creo que hay que avanzar en financiamiento. Entonces hay que ponerse en la cabeza de que, ¿cómo financiamos la campaña? Subsidiariamente, en segundo lugar, el Estado. Yo lo concibo así, subsidiariamente, igual que el financiamiento de los partidos políticos. Yo no concibo que existan partidos políticos que los militantes no paguen cuotas. ¿De qué estamos hablando? Por favor. Entonces son instituciones públicas. Pongámonos de acuerdo. Si los partidos políticos son instituciones ciudadanas, la gente paga su cuota. ¿Ya? Si son instituciones públicas, bueno, que pague el Estado. Yo creo que son instituciones ciudadanas. Subsidiariamente, como hay cierto sector político que a lo mejor tiene menos plata, el Estado financia a los partidos políticos. Ok. Pero no podemos partir del concepto que el Estado financia a los partidos políticos. Primero sus militantes. Un partido político serio, no veo por qué no puede recoger plata de sus militantes. Yo realmente no lo entiendo hasta el día de hoy por qué los partidos políticos no recaudan. No es un problema de plata, no es decir que los militantes no tienen plata para pagar la cuota. No me trago eso. ¿No? Aquí no hay un concepto, hay algo detrás. ¿Ya? No hay, no sé si hay una falta de pudor, hay una concepción estatista del pensamiento del partido político. Bueno, en la campaña es lo mismo, ¿ya? Las personas. En primer lugar, las personas. Porque además aquí hay una cosa muy interesante. Cuando uno pide plata, pide voto. Uno hace campaña. Entonces es muy interesante esta relación. Luego, contar un poco dos cosas más respecto al problema del financiamiento de las empresas. Se compran favores políticos. Okay. Yo trabajé en esto, en varias campañas, conversé con muchos empresarios y la verdad es que en la última campaña voy a contar dos anécdotas de compra de favores políticos y son anécdotas. Una, un señor empresario con plata, bueno, obviamente uno le va a pedir porque que tiene plata, no de nuestro sector político, nos pide un cargo en un comité. Con mucho gusto le dijimos, hasta luego, ¿no? Punto, hasta ahí llegó nomás. Oye, ¿qué vamos a hacer? O sea, una cosa inconcebible. Otro señor, más curioso todavía, nos pidió un pasaporte diplomático. Yo no tenía idea cómo eran los pasaportes diplomáticos. Pregunté, oye, ¿es posible conseguir un pasaporte diplomático? Y un ex embajador me dijo, el único pasaporte diplomático de gracia que se ha entregado en Chile, lo entregó Lagos a Mata. Y se lo entregó en Italia, que además Mata no lo usó nunca. ¿Ya? O sea, les quiero contar las anécdotas. De verdad, ustedes pueden no creer, eso está dentro, pero yo no voy a dejar de decir y de contar mi experiencia. ¿Ya? Yo no tengo ni un otro empresario con el cual haya conversado, que hayan conversado con nosotros, algo más que conversación, intercambio, opinión. Ustedes comprenderán que en la última campaña conversamos con muchos empresarios. Voy a contar algo muy interesante que no tiene que ver con este tema, porque lo quiero decir. 5 minutos de la conversación política. Los segundos 5 minutos, reforma tributaria. ¿Ya? Y ellos claramente, muchos de ellos en contra, pero entregados. Entonces, bueno, hagámoslo bien. ¿Ya? Bueno, pero, así es.
al minuto 10, el 90% de las conversaciones que nosotros tuvimos con empresarios, ustedes no lo van a creer. ¿Cuál era el principal tema? ¿Cuál creen ustedes que era el principal tema? Le pregunto. No. No. Energía. Increíble. Una anécdota, no sé si no tiene nada que ver con el tema en que estamos, ¿eh? Me pareció súper interesante que... Bueno, entonces, ¿esto qué es corrupción? Escucharlos, intercambiar, conseguir plata, conversar con ellos en un mundo de izquierda que en general no hay una vinculación con el mundo empresarial tan alta. A mí personalmente, como pieza personal, lo encuentro tremendamente valiosa. Después del 11 de diciembre o del 11 de marzo, me han llamado dos empresarios. Uno por el tema de las bebidas analcohólicas o no sé qué, para conseguir información, algo totalmente legítimo. Compra favores, por favor. Ojalá me llamaran más empresarios para tener más vinculación y tener más información y comunicarlos con Hacienda, no tendría ningún problema al respecto. Nadie pidió ninguna cosa fuera de la ley, nadie pidió ningún atributo. Si un empresario se está afectando en su impuesto, perfectamente ese empresario puede llamar por teléfono y tener una vinculación, pedir información, pedir intercambio. Como además lo hacen, seguramente no conmigo, ¿ya? Y con muchas otras relaciones, lo cual yo no veo por qué eso va a ser ilegítimo. Regulando tal vez la ley del lobby, me imagino que si hay ley del lobby, es que es legítimo hacer esto, si no, ¿para qué tenemos ley del lobby? Y un segundo caso, también en la reforma tributaria, que quería más información. O sea, yo les cuento, entonces yo los escucho, y con esto termino. En esta mesa, a estos parlamentarios que están acá, decir de que hay un problema de transparencia. Bueno, yo no sé si yo viví un mundo de fantasía en las 3 campañas, pero yo eso no lo he vivido, y el equipo con que estuve tampoco. Entonces, yo no lo entiendo mucho. Uno puede decir, bueno, porque al final por algo quieren, por si acaso. Ok, puede ser. Pero así, favores directos, corrupción, compra de... La verdad es que yo no lo veo. Eso. Muchas gracias, Giorgio. Seguimos entonces con Cristian Luis. Un millón de gracias, Gloria, un millón de gracias, Chile 21, por la invitación, Carlos. Un gusto estar en su casa, no la conocí, esta carta de las arañas. Las abejas. La abeja, Este del barrio de los bichos. sí, pero lo que se le olvidó decir a Gloria es que Martelli es autor intelectual, como dice aquí, de un libro del que escrito el año 2008 que se llama Dinero y Política, una tensa relación. El título dice todo lo que estamos conversando hoy día: dinero y política, una tensa relación. Y también me tocó la suerte y el agrado de colaborar con Giorgio en su primera aventura como administrador electoral. Tratamos de sacarlo limpio de todo tipo de acusaciones y creo que fuimos exitosos. ¿Ya? Y le dimos el apoyo requerido para todos los tipos de campaña que se estaban haciendo. Y cuando uno ve la ley la 19.884, lo primero que dice, bueno, ¿es buena o es mala? Y lo que tenemos que hacernos cargo es que la ley representa un momento de la historia política de Chile, por el año 2003, ¿no es cierto? Y dentro de ese contexto es una excelente herramienta, es la primera que tenemos, digamos, que permite financiar la política en forma abierta. Y desde ese punto de vista a mí me parece absolutamente loable el fin que persiguió. A lo mejor todos los objetivos que se persiguieron no han sido bien conseguidos, pero eso lo podemos decir hoy día después de 11 años de vigencia de esta ley. Ya llevamos 3 campañas, ¿no es cierto?, presidenciales, yo no participaba en las parlamentarias ni municipales, pero en las presidenciales ya uno tiene una opinión y ve los vacíos o los ritos que tiene esta ley. Y voy a referir a temas que tuve la suerte de agarrar al final de los parlamentarios cuando llegue, los temas que hoy día son los que mayor preocupación causan. Primero, ¿cómo se financia la política? ¿Cómo se financia la política de verdad? Y a mí me parece algo que se decía en este libro, que lo decía en el artículo tuyo, en la parte final de las conclusiones, que decía el rol del Estado en el financiamiento de la política, algo que tiene que discutirse respecto al año 2007-2008. Y yo creo que no hemos hecho progreso, nunca hemos discutido acerca del real rol del Estado en el financiamiento de la política. Y a mí me parece que un Estado como el Estado de Chile, si quiere mantener la transparencia y quiere evitar
casos como el que se ha publicitado hoy día u otros, debería tener una participación mayor en el financiamiento a la política en general, no solamente a las campañas políticas. Porque dicho sea de paso, que aquí confundimos financiamiento con campañas, digamos, y limitamos el financiamiento a las campañas, no a la política global, ¿no es cierto? Está el tema de los partidos, está el tema de los centros de pensamiento y además las campañas. Entonces aquí tenemos que tener una visión global de cómo vamos a financiar la política del futuro, tomando la experiencia que ya tenemos, tomando la experiencia que hemos logrado obtener con la aplicación de esta ley, buena, más o menos, o mala, es lo que es. Y aquí las discusiones en torno a la participación, al financiamiento público, tienen de todo. Estaba revisando lo que ha pasado en México, por ejemplo, que es un caso que siempre se hace presente cuando se discuten qué pasa en la política y cómo se financia. México tuvo no hace mucho una reforma bien importante, donde se dota al ente similar al CELVEL, ¿no es cierto?, de una real equipo fiscalizador, casi como impuestos internos, que sale a fiscalizar, ¿no es cierto?, los espacios, la calle, etc. Pero adicionalmente tiene algo sumamente loable, que el Estado le asegura a los candidatos igualdad de oportunidades en medios, pagado por el Estado, y en calle, en determinados lugares, pagado por el Estado. Y adicionalmente financia a los partidos políticos y financia a los centros de pensamiento. Y prácticamente lo que hoy día existe en México es un financiamiento total de campañas por el Estado, que tiene relación, o que tiene una ecuación, que aplica un límite base para todo candidato, incumbente o existente, y después oscilan el resto según los números de votos o proporción de los partidos en la elección. La importancia de este sistema es que se le da fundamental importancia a los partidos, porque son los partidos los que tienen mayor acceso al financiamiento. Y ahí tenemos un tema con los independientes, que no sé cómo resolverlo, pero estoy contando lo que pasa en México hoy día. Estados Unidos, otro caso. Y cuando uno se va a revisar lo que pasa en Estados Unidos y todos los cambios que ha tenido el sistema, al final llega a una política de que se hace lo que se quiere en Estados Unidos. Porque la Corte Suprema, yo les recuerdo que no hace muchos años aplicó la máxima que no se podían limitar las contribuciones de personas ni personas jurídicas, por cuanto había libertad, ¿no es cierto?, amplia por la primera enmienda, para que las personas pudieran manifestarse en la forma que estimaran conveniente. Y yo le hago también y por lo tanto la forma de financiar hoy día en Estados Unidos es absolutamente libre. Están estos PAC, ¿no es cierto?, y están estas instituciones que recaudan fondos de las empresas y se los colocan a los candidatos, están los aportes multimillonarios o millonarios de personajes de la industria del cine y otros, pero la gente tiene una gran diferencia con Chile. No tiene miedo a aparecer financiando una campaña pública. No tiene ningún temor, ¿no es cierto? Y yo les recuerdo en la última campaña de Obama que hubo una campaña de recaudación de fondos dirigida por Morgan Freeman, ¿no es cierto?, un actor sumamente famoso. Y él en su casa le recaudó más de $10 millones, con nombre y apellido de las personas que fueron. Y también está el caso, ¿no es cierto?, de Bill Gates, que también hizo lo mismo. ¿Sí? Todos sabemos quiénes contribuyen en la política americana. Ahora, ¿qué hacer con el tema de financiamiento público? Yo creo que para mí es el tema central. Es decir, si uno quiere evitar todos los problemas que pasan, tenemos que reconocer que el Estado tiene que dar un mayor aporte a la política. Pero junto de eso, sincerarnos en cosas que hoy día no nos sinceramos. Periodo electoral. En el periodo electoral se puede gastar, antes no se puede gastar. ¿Acaso una candidatura se construye en 3 meses? Una candidatura presidencial, yo pregunto, si alguien cree que se construye en 3 meses, estamos mal. Entonces ahora empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, a raíz de lo que aparece recién, el caso Penta, empiezan a salir una hilaquita que uno la empieza a retirar, ¿no es cierto?, y se empieza a descoser el tracking, ¿ya? Y vemos que se financiaron cosas mucho antes. Claro, si las campañas comienzan mucho antes. Entonces, sinceremos desde cuándo queremos que existan los reales periodos preelectorales y electorales, si queramos, pero eso es lo que hay que limitar y financiar, ¿no es cierto?, dentro de una campaña, porque el resto de partidos e instituciones de pensamiento. Eso es lo que se financia. ¿Cuánto dura eso? Dura bastante más de 3 meses. Al menos dura 9 meses.
casi como la gestación de una guagua. Al menos duran años, ¿no es cierto? Por lo menos pongámonos de acuerdo en un plazo, a lo mejor será 9 meses, que suena re bonito, además, y financiemos eso. Eso es lo que dura una criatura. ¿Ah? Regulemos eso. Y eso es lo que va a tener que regularse en algún día, de sincerarnos con cuánto financiamos. Porque ¿cómo se financian las campañas antes del periodo electoral? Alguien piensa que los fondos salen, ¿no es cierto?, de la lluvia, no se hace ninguna discusión, no hay publicidad. Lo único que limita la ley, ¿no es cierto?, la ley electoral, es que no se pueda pedir directamente el voto. Bueno, y todos sabemos todas las formas de hacerlo, ¿no es cierto?, que no piden directamente el voto. Yo les recuerdo solamente la campaña presidencial anterior, donde a mí me toca trabajar siempre con el Andrés Bello. El Andrés Bello estaba llena de estrellitas, ¿no es cierto?, de multicolores. Y todos sabíamos a quién representaba la estrellita multicolor. O sea, no se estaba pidiendo el voto, pero era publicidad que estaba puesta desde el día 1, ¿eh? Mucho antes de los 3 meses de campaña. Periodo electoral, tema regular, si queremos ser transparentes. Después tenemos el tema de la participación ciudadana, y tiene que ver también con el financiamiento público, a mi gusto. Estaba leyendo, a propósito de esta invitación, un libro de 2 autores americanos, Ackerman y Aire, que lo han citado muchas veces en papers que se han escrito en el tema, que se llama Votando con dólares. ¿Ya? Y que lo que ellos proponen, que para democratizar el sistema, el Estado le asigne a cada votante en Estados Unidos, por ejemplo, un ticket de $50 para cada elección, y que ellos los distribuyan como quieran. Y eso es lo que el Estado al final le va a entregar a los candidatos. La forma en que los ciudadanos tienen que ver con voto, lo que decía Giorgio, yo pido contribución, pero también pido participación en mi campaña, y eso es lo que pretenden ellos, que haya un ticket que le permita a cada ciudadano distribuir estos $50 como ellos estimen conveniente en una elección presidencial o en una elección general. Y si uno ve lo que se puede recaudar con los $50, salen los números en este libro, no lo traje, es impresionante. $50 por los millones de votantes es una cantidad impresionante, y no estaríamos necesitando golpear puertas, ¿no es cierto? Tendríamos que acudir realmente al votante, a convencer al votante con nuestro programa, con nuestras posiciones, de cómo nos contribuye a esto. Dicho lo anterior, voy a referir a la participación de las empresas, aportes reservados, beneficios tributarios, que van todos de la mano. Se dicta la ley 19.844 y acto seguido al día siguiente la 19.845. No sé si te acuerdas, Carlos, son 2 leyes que van de la mano, la ley de donaciones, la modificación a la ley de donaciones, ¿no es cierto? Entonces, en la ley de financiamiento a la política tenemos estos límites, y la ley de donaciones nos dice se puede rebajar por las personas jurídicas hasta el 1% la renta líquida disponible. Y eso lo podemos rebajar, y todo lo que exceda como aportes tiene un castigo. Se considera gasto rechazado. Y yo no sé cuánto estamos enterados de lo que significa un gasto rechazado a nivel tributario en Chile. Pero a nivel tributario en Chile, hasta esta última reforma, significa que ese gasto rechazado tributa un impuesto único del 35%. Es decir, además de dar la plata, hay que estar dispuesto a pagar un 35% como impuesto adicional, por lo que exceda el 1% de la renta. Entonces, uno dice, ¿cuáles son las empresas? Ahí empezamos a orientarnos a quién ir a golpear la puerta. ¿Cuáles son las empresas que tienen realmente un 1% que sea de alguna consistencia, que les permita donar? Y ahí vamos a limitarnos en Chile a re pocas personas. A re pocas personas jurídicas, no son muchas las que tienen unas cantidades significativas, y que eso diga relación con los 1.500 UF de gasto reservado, aporte de gasto reservado, ¿no es cierto?, que es lo que pueden hacer por elección presidencial, y 700 en segunda vuelta, y los 10.000 que pueden hacer en una elección a diferentes candidatos. Entonces, uno va a la empresa y pasa lo que decía el senador Montes, de que Movistar, o Carlos decía, Movistar lo hizo de una forma, lo cierto, prorrateó. Yo la otra vez conversábamos con Gloria, a lo mejor la forma de hacerlo es que empresa que quiera participar en política participe abiertamente financiando, porque yo creo que las empresas y las personas en Chile, si no hay financiamiento público, tienen un deber moral de financiar la democracia. De financiar la democracia tienen un deber moral realmente. Y yo creo que si hay un deber moral de financiar la democracia, ese financiamiento debe ser equitativo. Buscaremos la forma de hacerlo, pero hay que buscar una forma de evitar, ¿no es cierto?, esto que le da más a la derecha, más a la izquierda, depende de quién sea el ganador, para dónde van las plata.
Y aportes y participación de personas jurídicas. Muchos se dicen las personas jurídicas no votan. Claro que no votan, tampoco juegan fútbol. Y pueden, ¿no es cierto?, dar donaciones a centros deportivos o actividades deportivas. Tampoco escuchan música y pueden hacer donaciones culturales, ¿no es cierto? Las personas naturales son las que manejan las personas jurídicas, y las personas jurídicas, si pueden hacer esto otro, ¿por qué no pueden hacer contribuciones a la política mientras no tengamos un sistema transparente de financiamiento público? Yo creo que no tenemos alternativa. Dicho lo anterior, surge ahora la interrogante, que tenemos una discrepancia con mi amigo Martel. ¿Este financiamiento tiene que ser abierto o tiene que ser como hoy día reservado? ¿Es reservado el financiamiento? Yo creo que nos hacemos lejos, pero de la experiencia que nosotros tenemos, no hay reserva. Nosotros sabemos a quién le vamos a pedir plata. Sabemos cuándo se da la plata. Y por lo tanto, podemos chequear que se contribuyó. Yo no digo que esa sea una forma de, ¿no es cierto?, de estar después chantajeando a quién se le da la plata. Pero no hay aportes reservados en Chile. Lo que hay es la reserva del donante para el grueso público. Pero quienes están en la elección, en ese comando, saben perfectamente quiénes le están contribuyendo. Y el resto es música, amigo. El resto es mentira. Si sabemos entonces quiénes son los que nos donan, ¿por qué no pueden estar públicos los nombres? Bueno, esto tiene que ver con el temor, ¿no es cierto?, de la relación entre el dinero y la política. Pero insisto, yo creo que ese temor, y concuerdo plenamente con Giorgio, hay que tratar de eliminarlo. Lo que tenemos que ver es cómo transparentamos el financiamiento actual, y si no tenemos financiamiento público, mejoremos lo que tenemos, ¿no es cierto? Y vamos viendo qué podemos hacer con esto. Yo soy partidario de que las empresas continúen, ¿no es cierto?, participando, y que continúen participando en forma transparente. Yo no creo que le quite absolutamente, no tengo el temor de que por ser transparente por ser público no van a contribuir. No tengo ese temor. ¿Por qué entonces los aportes públicos, la gente que dona más de 20 UF y hasta 1.500 lo hacen públicamente y los otros no lo pueden hacer públicamente? No veo un cambio de paradigma que justifique uno u otro. Y finalmente, para estar dentro del tiempo, el tema tributario. Y voy a referir a una cosa adicional que es el CERVEL. El tema tributario del 1%. Yo creo que si queremos que las empresas apoyen realmente a la política, tenemos que nuevamente sincerar y actualizar esta ley del año 2003, de donaciones. Porque está bien, el 1% se puede rebajar como gasto, pero no castiguemos aportes que vayan sobre el 1%. Si queremos financiar centros de pensamiento, porque hoy día todos pelean por ese 1%. Las campañas, los centros de pensamiento y los partidos políticos. ¿No es cierto? Entonces, dejemos por último que el 1% quede restringido exclusivamente a partidos políticos y centros de pensamiento, y saquemos las campañas de ahí, pero no castiguemos los aportes de las campañas. Entonces no los castiguemos con un impuesto de castigo del 35% impuesto único. Me parece que eso hay que revisar. Y termino con el rol el tema de la fiscalización de las campañas. Hoy día la fiscalización de la campaña es una fiscalización formal. Yo presento una rendición de cuentas, ¿no es cierto?, con su respaldo, y el CERVEL la revisa y me dice, cuadran los números, cuadran las facturas, cuadra todo y está dentro de lo que consideramos gasto electoral. TIC, aprobado. Difícil fiscalizar, aquí voy a decir algo que a lo mejor no nos va a gustar, pero yo creo que por transparentar hay que hacer cambios. Me gusta lo que tienen hoy día también en México, donde los gastos que se pueden justificar son gastos que se hacen solamente desde la cuenta abierta para la campaña. No hay gastos de terceros que puedan ser considerados gastos de campaña. Sí, todo tiene que salir de una cuenta. Entonces el chequeo es mucho más riguroso. ¿Ya? Yo creo que ese es un punto que deberíamos pensar en conversar sobre él, que facilitaría la vida al CERVEL y nos facilitaría la vida a toda la transparencia de los gastos. Pero al mismo tiempo el CERVEL tiene que estar dotado, ¿no es cierto?, de herramientas que le permitan hacer bien su pega. Y pueden haber, lo que hablábamos cortamente en el pasillo, chequeos aleatorios, ¿no es cierto?, de espacios publicitarios. Yo creo que eso también tiene que regularse dónde puede ponerse publicidad. Las palometas, ¿no es cierto?, en todas partes y todas estas cosas, lo único que hacen es desordenar la posibilidad de saber cuánto se gasta en una campaña. Debería ser un poquito más sencillo de fiscalizar. Esos son, me parece, los temas centrales que yo veo de una discusión hacia adelante, el tema
de transparencia, financiamiento público primero, transparencia, fiscalización, ¿no es cierto? Regular el tema de donaciones, participación de las personas jurídicas, hacerla más transparente o más pública, y la sanción. La sanción, a mí me gusta lo que pasa en Francia, que decía Carlos. Si una cuenta electoral es rechazada y después de toda la apelación y recursos se mantiene el rechazo, se terminó el cargo de parlamentario, o de concejal, o lo que sea. Las otras sanciones son de película, porque hoy día las sanciones... Lange Sí, la cultura. fíjate, un grueso esto una vez estaba en Francia y cuando nos encontramos fue un restaurante que iba el señor Lange, estaba comiendo ahí, en Le Marais. Bueno, ese tema, porque hoy día, ¿cuál es la sanción? La sanción va contra los administradores. Si se rechaza la cuenta es de película, no va contra el candidato, va contra el administrador electoral. Bueno, eso es por el momento. Muchas gracias. Seguimos con Renato Garín y después un par de preguntas. Gracias Gloria por la invitación, gracias Carlos Minami, primera vez que vengo a Chile 21. Esa es la última. Ojalá. Como Silva. Pienso que me invitaron por el diagnóstico crítico que yo tengo sobre este tema. Tengo un diagnóstico que puede ser incluso irritante a cierto oído. Creo que así ha sido el par de años que he participado en este tipo de debate. Quiero partir con una cita que le comentaba Pancho Vidal en el pasillo, que un personaje que el siglo XIX chileno olvidó, que es un guatemalteco, que llegó a Chile traído por O'Higgins, que fue ministro de O'Higgins y que más tarde fue a negociar la deuda a Inglaterra, la primera endeudamiento chileno. Mandamos un guatemalteco que es el mejor que habla inglés en este país, que se llama don Antonio José de Irizarry, que aquí en la historia conoció como Irizarry. Irizarry tenía un gran amigo a quien la historia del siglo XIX llamó Camilo. O sea, usted ve la literatura de todo el siglo XIX y se refieren a Camilo, y Camilo es Camilo Enrique. Irizarry con Camilo Enrique vivieron juntos un tiempo en el centro de Santiago, sacaron estos pasquines juntos, movilizaron gente de manera junta, y se rompe esta relación entre Camilo Enrique y Irizarry por temas de dinero, justamente. Y Irizarry le manda una carta a Camilo Enrique que lleva la historia, esta frase, que dice: no es un dolor, querido Cayo, antes que decir Cayo, no es un dolor, querido Cayo, que estemos en Chile tratando de hacer una república y que no sepamos por dónde hemos de partir. Esto año 1819. ¿Por qué digo esto? Porque a mi juicio este debate es un debate sobre la república, sobre el entendimiento de lo público. Yo he escuchado este 18 de septiembre, este contexto nacionalista que se ha surgido en Chile con todo este tema de la seguridad, el tema del 18. Yo no he escuchado esta cueca nueva que salió, ¿no? Mejor que no han escuchado, Carlos, esta cueca de la cooperación público-privada. Que a mí me tiene un poco confundido porque he tratado de sacarla en guitarra y no he podido. Y trataba de entender qué es esto de la cooperación público-privada. Veamos con los diarios y se repite y se repite y se repite. ¿Qué es esto de la cooperación público-privada? Entonces, a mí parece que esta retórica que se está instalando tiene que ver justamente con la relación entre el dinero y la política. Y para orquestar este debate, me parece a mí que hay que entender que el debate de dinero y política tiene un concepto al medio, que es el concepto de poder. ¿No? Esto es un debate de dinero y política, pero es un concepto sobre el poder, un debate sobre el poder. El poder entendido como lo definía Max Weber, el padre de la sociología, ¿no? O uno de los padres de la sociología, que dice el poder es la probabilidad de imponer tu voluntad sobre los demás. O sea, es un problema de dinero, es un problema de política, pero es un problema sobre la probabilidad de imponer la voluntad de quienes tienen dinero sobre lo público. ¿Qué instituciones encarnan este conflicto? El lobby, por un lado, voy a referirme a eso. La puerta giratoria entre autoridades de sector público y sector privado, voy a referirme a eso también, que ha estado presente en este debate, y el financiamiento de las campañas. Estas tres instituciones son lo que gobiernan, por así decirlo, la relación entre dinero y política y el poder que trae aparejado eso. Después, uno escucha también el concepto de transparencia. O sea, el problema que tenemos, la solución es la transparencia. Y me recuerdo como estas señoras, para no ser sexistas, estos caballeros, que se empiezan a mirar en el espejo y dicen: uy, se me cayó el párpado, uy, se me cayó por acá, voy a colocar botox. Y se colocan, se llenan la cara de botox. Entonces, me impresiona que con el modelo chileno estamos tratando de colocarle botox. O sea, el botox le decimos transparencia. Entonces, inyectémosle, metamos la transparencia porque va a mejorar en algún momento. Y se va a ver hacia afuera, la señora se va a ver con los labios carnositos así, pero va a llegar a su casa, se va a mirar en el espejo y se va a escuchar como que la llave se luchó y como que ya no le gustó los botox. Mi impresión es que eso pasa con la transparencia. La transparencia la queremos como una suerte de
de terapia, ¿no? Un concepto terapéutico. Y yo creo que no tiene ese espesor de transparencia, menos no en la literatura. Entonces tendría olvidado el concepto de transparencia. Voy al tema del lobby. ¿Cómo llegué yo a esto? Yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, después de graduarme estudié Periodismo en la Universidad Católica, un programa de posgrado, y en la tesis de ese posgrado me dediqué a estudiar por qué Chile no tenía ley de lobby. Y ahí llegué a que había 3 proyectos de ley, año 2003 Ricardo Lagos, año 2006, año 2008 Michelle Bachelet y año 2010 Esteban Piñera. El proyecto de Ricardo Lagos estuvo 5 años en el Congreso, más de 400 trámites, y Michelle Bachelet en una decisión que en mi juicio yo todavía no logro entenderla bien y nadie se lo ha preguntado, y ya que está mi amigo Daniel Matamala acá, quizás la próxima vez que la presidenta de entrevista a Daniel, preguntarle ¿por qué vetó la ley en 2008? ¿Por qué se veta la ley de lobby en 2008? Porque hay un veto presidencial ahí. Y ese veto presidencial viene un segundo proyecto de ley, muy parecido al primero, que hacía unas diferencias, voy a entrar ahí brevemente, y se muere el segundo proyecto de la Comisión de Constitución. Llega a quitar la ruleta al gobierno, y muy astutamente, como es quitar la ruleta, ¿no? Da vuelta el proyecto, y ya no es una ley de lobby que regula lo que llaman el sujeto activo, los lobistas, sino una ley que regula los sujetos pasivos, la autoridad, y lo llaman una ley de transparencia pública. Entonces, voy muy rápido, pero a los estudiantes de la Escuela de Derecho y de la Escuela de Periodismo yo les digo, esto no es una ley de lobby. Aquí no confundamos los términos, es una ley de transparencia activa. Una ley de lobby es otra cosa. ¿Qué sería una ley de lobby? Como decía el diputado Mirosich, una ley de lobby en el derecho comparado, uno encuentra 3 modelos básicamente. El modelo gringo, que hay 2 leyes, una del año 46 y otra del año 96, que es la reforma, que es un modelo de establecer responsabilidad de lado y lado, digamos, autoridad y lobista. Después está el modelo australiano, que Australia, yo creo que Bastillo es un caso muy interesante Australia, porque en los años 80, gobernado por la derecha, llega a las transnacionales a Australia, gana el poder la socialdemocracia australiana, en dos periodos consecutivos con el mismo primer ministro, y ahí comienza en Australia una suerte de movimiento por la transparencia, digámoslo, que desemboca en la ley de lobby y en un código de lobby en Australia. En Australia hay un código civil, hay un código de lobby, con conductas, con sanciones, etc. Una buena ley de lobby tiene un registro previo. Un registro previo que no se genera por acumulación de quién fue a hacer lobby y quién no fue a hacer lobby. Una buena ley de lobby tiene un registro previo que le dice, usted quiere ser lobista, usted empieza aquí, quiere ser lobista, ok, inscríbase aquí, cuénteme su estructura corporativa, su gobierno corporativo. ¿Cómo está gobernada su empresa? ¿Hay un directorio? ¿Quiere empezar con su directorio? ¿Cuántas veces sesiona su directorio? ¿No tiene directorio su empresa? Ok, ¿cómo va a funcionar entonces? En Chile hay 3 empresas, yo diría 5 empresas de lobby grandes, importantes, que compiten por el mercado. 2 internacionales, Burson Marsteller y Hill Norton. Hill Norton se llama en Chile Hill Norton Captiva porque le compraron a Cristina Vital Captiva, consumieron Captiva, luego Cristina Vital salió a la empresa Acerta, fundada por el señor Gonzalo Cordero Mendoza, vinculada a la UDI. Aparte de Acerta tenemos una empresa en lo que llamamos el centro, digamos, que es Extent, que es una empresa creada por las hijas del señor Belisario Velasco, doña María La Luz y María Pilar Velasco, cuyo presidente del directorio es el exministro de la dictadura, José Antonio Guzmán Molinari. Y está la empresa del señor Enrique Correa, Imaginación Consultores, que es sin duda la más conocida en el mercado, la que, según la encuesta que yo pude hacer, los gerentes y los empresarios más confían, lo consideran más exitosos en ese rubro. Entonces hay un mercado, hay una industria en Chile del lobby, muy exitosa. De hecho, yo le he recomendado que exportemos lobby. Ya que estamos con el problema de modelo productivo, exportemos lobby, ¿no? Si se nos va a acabar el cobre, vamos a exportar lobby. ¿En qué situación vamos a quedar? Vamos a quedar en una situación muy complicada. A mí me gusta muy poco la ley. Yo creo que hay un vacío en el artículo 6, número 6, respecto a los centros de estudio, que me parece muy importante recoger. El incentivo está mal puesto. Vamos a desembocar una situación en la cual nos estamos llenando ya de centros de estudio. Ustedes revisan, yo tengo centros de estudio con mis colegas, digamos, ustedes tienen Chile 21, tienen ciertas trayectorias, cierta historia, pero nos estamos llenando de pequeños centros de estudio que abren una página web, suben 2 papers y se convierten en centros de estudio. ¿Y por qué está pasando esto? Porque la ley de lobby, si ustedes la leen con cuidado, artículo 6, número 6, excluye a los centros de estudio de ambas categorías de lobistas, que son los lobistas, que la ley llama lobistas, que son los que cobran por hacer lobby, y los gestores de intereses, los gremios, los que no cobran. Yo hago a los alumnos, porque esto a los alumnos les parece muy complicado, ¿sí? Hay que hacer metáfora, que es propedéutico, que es metáfora. Esto es como hacer gancho. Están los cabros tímidos,
que les gusta una chiquilla, necesitan que alguien la haga de cupido, son los lobistas, le cobran. En cambio están los otros que son más ganadores, más winners, van por sí mismos, y esos son los gremios, que son los que te rinden. Los centros de estudio, sin embargo, han quedado fuera de ambas categorías, no son ni lobistas ni gestores de interés. Ergo, por teoría y sentido, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llenar de centros de estudio y las instituciones que quieran hacer lobby, le hace oficinas de comunicación estratégica, van a generar centros de estudio paralelos a su trabajo. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Entonces vamos a pasar, como está pasando en Chile, a pasar a tener, somos el país, hoy día en Latinoamérica, tengo números, somos el país que tiene más centros de estudio per cápita. Y vean ustedes esta cuestión. Si yo le pregunto a un estudiante de Derecho, ¿qué es un centro de estudio jurídicamente? Esa pregunta no tiene respuesta. Pueden ser fundaciones como Chile 21, pueden ser corporaciones sin fines de lucro como el Centro de Trabajo, pueden ser corporaciones con fines de lucro y llamarse centros de estudio, pueden ser ONGs. En fin, tenemos una serie de figuras jurídicas a las cuales le hemos llamado centros de estudio. Y las relacionamos con ¿quién? Con el Ministerio de Justicia. Vaya a pedirle personalidad jurídica al Ministerio de Justicia. Y después, si usted quiere ir en calidad de experto al Parlamento, ¿sí?, no tiene que cumplir ningún requisito adicional. Tiene que traerle un diputado a un senado, a alguna comisión. Entonces, usted pide personalidad jurídica y después va al Parlamento y no hay ningún corte al medio que le pregunte por su estructura corporativa, por su gobierno corporativo, por quiénes son sus directores. Entonces hay un problema con los centros de estudio, nos vamos a llenar de centros de estudio y ustedes lo van a ver. En 3-4 años más vamos a estar con 40 centros de estudio. Puerta giratoria. Puerta giratoria parece que es el tema que va a venir en Chile a discutir. Yo entiendo que Vlado y George están muy preocupados del tema también, porque son muchos los casos. Aquí no se trata de hacer listas de gente, pero ha habido puerta giratoria. Se acaba la dictadura, comienzan los gobiernos democráticos, y una serie de dirigentes de la dictadura pasaron al mundo privado, ¿no?, llevándose con eso el plus, ¿no?, la ventaja comparativa del pasado por las oficinas públicas. Y la concertación, aunque a la centro izquierda no le guste, la concertación ha usado la puerta giratoria a destajo. Si no son decenas, son cientos de casos. Muchos conocidos, muchos que han desembocado en grandes negocios para la empresa privada, a la banca. Personas que pasan de la oficina pública a la superintendencia al regulado en 10 días. Tenemos una normita en que, por supuesto, la ley orgánica base de la administración, su artículo 57 y 59 es final, que establecen 6 meses de plazo para pasar de un lado al otro. Pero solamente para aquellas que la ley considera instituciones fiscalizadoras, que son CERNAC, Fiscalía Nacional Económica, etc. Se puede imaginar el tipo de institución. Pero, por ejemplo, si el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, sale del gobierno y dice: ¿sabes qué? Quiero ser lobista ahora. Voy a armar una asociación con Enrique Correa, con Pablo Longueira, con Lucho Mosilla, con nuestros clientes, con atender gente. ¿Qué problema hay? Vean ustedes, ¿dónde están los dos ex ministros del Interior que se están Piñera? Uno en la oficina de lobby, segundo ha contado el mismo, y el otro de gerente general de Piñera. O sea, y no entro más allá, digamos, ¿dónde está el segundo piso de Piñera? ¿Dónde están? El vínculo que tiene la puerta giratoria con el lobby es tremendo. Es tremendo. O sea, si una empresa de lobby quiere contratar a alguien que tenga incidencia en lo público, contratar a alguien que viene de lo público. Por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? En puerta giratoria hay conceptualmente un choque entre la libertad individual de trabajo, por supuesto, la gente tiene que tener para alimentar a su familia, son poca la gente capacitada en Chile para hacer ciertas pegas, y por otro lado el interés público. Entonces, el interés público y el interés individual tienen que regularse de alguna manera. Y esa es la discusión de puerta giratoria. Que en Chile no hemos querido esa discusión de puerta giratoria porque yo entendería que hay demasiada gente involucrada en el mecanismo, ¿no? Hay una cierta lógica, y para allá voy a cerrar. La ley del lobby, a mi juicio, muestra una cuestión muy profunda en Chile, que es que hay lógicas de cogobierno en Chile. La transición política ha sido un ejercicio de cogobierno. Primero, cogobierno entre el general Pinochet y las fuerzas democráticas del gobierno de Barcelona. Cogobierno, yo creo que no hay hecho nombre para eso, fue un cogobierno. Se hacían quisos de enlace, se hacían boinazos. Según cuenta Carlos Uneus en su nuevo libro, Enrique Correa negociaba con el general Valerino con vía expresa, en fin. Luego de que el general Pinochet es detenido en Londres y que ocurre todo lo que sabemos que ocurrió, hay una nueva lógica de cogobierno entre el gobierno de Ricardo Lagos y la Unión Democrática Independiente. Eso es un cogobierno lo que se hizo. Sebastián Piñera, porque digámoslo, también tiene que ser dicho en que fuera, cuando se habla de dinero y poder, digamos. Yo estudié en Nueva York y le contaba a mis compañeros de curso que el presidente de Chile era dueño de un club de fútbol, de una línea aérea,
viendo un canal de televisión y que los vendió 8 meses después de asumir su mandato. Si eso no es mezclar dinero y poder, yo no sé lo que. O sea, se viene a pasar la historia, en mi juicio, como un hombre que mezcló dinero y poder. Voy más allá incluso, yo tuve la experiencia muy joven de ser abogado de 5ª categoría en la moneda y me tocó ver con mis ojos un día a las 8 de la noche, que fue una cuestión que me gatilló a irme de ese lugar, un empresario, uno dueño de Penta, que tiene nombre vegetal, que dicen. Lo que me molestó mucho, me pareció muy poco republicano. Entró a la moneda preguntando por el chato. Entonces dije, a ver, pueden ser muy amigos, ¿no? Pueden ser muy amigos el presidente de la República y este empresario, pero ¿corresponde que un empresario entre a la moneda preguntándole a los funcionarios por el chato, tratando de dejar claro que él era amigo del presidente de la República? ¿Qué es ese mensaje? ¿Qué es eso? Hay cogobierno en Chile. Hubo cogobierno entre Pinochet y la Concertación, hubo cogobierno entre Lago y la UDI. ¿Y qué es lo que se nos está proponiendo ahora con la cooperación público-privada, con esta nueva cueva que les digo? Se nos está proponiendo un cogobierno entre la nueva mayoría y la cúpula empresarial. Es eso lo que se está promoviendo. Y los empresarios en Chile, me estoy excediendo que esas glorias usted lo estima conveniente y me interrumpe. Los empresarios en Chile sacaron la plata de Chile, el presidente de los empresarios va a reunirse con el ministro de Hacienda a puerta cerrada 1 hora y media, sale a la prensa y le dice que necesita más gestos, lo recibe el presidente de la República una semana después, se hacen grandes asambleas en el ADI y Nicare casi semanalmente, se le niega a los ciudadanos el derecho a hacer una asamblea constituyente, pero váyase a esa asamblea en Nicare y en ENADE, váyase a la asamblea. Entonces hay una lógica de cogobierno en el modelo chileno. Esta lógica de cogobierno ha penetrado tan allá, y yo hablo de neocorporativismo, yo hablo de grupos privilegiados que se vinculan con el Estado de manera privilegiada. Es eso, son grandes empresas, grandes corporaciones que tienen vínculos por puertas giratorias, por lobby, por financiamiento de campaña, que se entienden con el Estado de manera privilegiada. El diputado Milosevic lo ha llamado negociocracia, citando a Richard Stallman. El diputado Boric ha hablado de colonización de la empresa sobre lo público. Daniel Matamala, citando a Francisco Fukuyama, ha hablado de plutocracia. ¿Qué quiere decir todos esos conceptos? Neocorporativismo, negociocracia, plutocracia. ¿Qué quiere decir eso? A mi juicio en Chile tenemos un problema del modelo. No solo el problema del modelo productivo, sino el modelo institucional. Alberto Mayol diagnosticó el derrumbe del modelo, pues se remitió. Habló del derrumbe. El derrumbe del modelo. Lucho Larraín, de Libertad de Desarrollo, se lo va a decir, el regreso del modelo. Eugenio Guzmán, lo propio, ¿no? Con Opliger. El profesor Solimano, que entiendo cercano a esta fundación, ha hablado del bienestar de las élites, ¿cierto? Yo hablaría de una cuestión un pasito más allá, si me permite. Yo hablaría de la microfísica del modelo. Hablaría de ciertas lógicas que funcionan debajo de las instituciones, capilarmente, ¿no? O sea, imaginemos que las instituciones son venas y arterias, aquí hay capilares que van articulando las cuestiones, y hay una microfísica que lo que impide es que triunfe el interés público. El interés privado de corto plazo, construyamos un edificio en esta área verde, hagamos una ley de pesca a medida de las pesqueras, se impone sobre el interés de largo plazo. Por ejemplo, y aquí termino, hay que hacer una ley de royalty minero, preguntémosle a las mineras. Hay que hacer una ley de pesca, preguntémosle a las pesqueras. Hay que hacer una ley de colegios subvencionados, preguntémosle a los colegios subvencionados. Es toda una lógica, ¿no? Una lógica de que la corporación privada afectada por la regulación pública tiene que incidir directamente sobre esa regulación, porque si no, no es un acuerdo, no es un consenso y esto casi está límite. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Y por qué Sipe Irizarry vuelve al guatemalteco y olvidado por la historia? Porque aquí lo importante es bajar a los lobistas de los patines. Eso es bajar a los lobistas de los patines, bajar a las grandes corporaciones de los patines. Ese es el fondo de la cuestión. ¿Y cuáles son los patines? El secretismo, la principal oficina de lobby de este país, Imaginación Consultores, construida por Enrique Correa, no se sabe los clientes que tiene. Y seguramente no lo sabremos nunca, porque vamos a ver algunas cosas por la decantación de la ley, por el reglamento, pero no vamos a conocer lista de clientes de la mayoría de lobby durante la transición. No lo vamos a ver. ¿Qué son los patines? Los patines son, por ejemplo, que los lobistas tengan espacio en el Congreso en la cual no media ninguna regulación. Tal como decía Carlos Montes, la conversación en el pasillo, el mail, el teléfono, todas esas cuestiones, instancias que quedan completamente desreguladas. Cierro. Hay un problema en la República en Chile. Podemos meterle transparencia y meterle botox a la señora o al señor, pero el fondo de la cuestión, la enfermedad cutánea que tenemos,
A mi juicio no se resuelve ni con la ley de lobby, ni con la indicación de Vlado y Giorgio, ni con la ley de corte giratorio. Aquí lo que necesitamos es promover desde lo público una nueva ética pública. Y yo, Carlos, sinceramente, yo me opongo, y así lo he dicho en varios foros, y lo he dicho delante de Velasco, yo me opongo a que la próxima elección presidencial sea una competencia de narcisismos. Y sea el narcisismo de Sebastián Piñera, pero es el narcisismo de Andrés Velasco, pero es el narcisismo de Marco Enrique Miranda. Lo pongo. Aquí tiene que haber un proyecto de país que restablezca la ética pública y que nos haga entender lo que entendimos cuando Martín sabe. Que ser una república primero es difícil. Y segundo, que hay que saber por dónde partir. A mi juicio, se lo he dicho a Vlado, se lo he dicho a Giorgio. ¿Dónde hay que partir? Por separar el dinero del poder. Gracias, Pedro. Muchas gracias, inspiradora presentación, provocadora por lo demás. Ok. Y Pancho Vidal se la perdió, imagínate. Sí, pues, Hubiera terminado el tema. Hubiera terminado el tema. o sea, tenemos un desafío. Pareciera escuchando la exposición de Giorgio, sobre todo al principio, que en el fondo el problema del financiamiento de campañas en general, de la búsqueda de recursos privados en campaña, es bien distinto, parece la lógica parlamentaria que la lógica presidencial. Y yo creo que hay que hacer esa distinción, porque si no pareciera que en tu exposición, en el fondo el problema no existiera. Y aquí hay una incidencia clara en los parlamentarios, y lo hemos visto, y yo creo que Renato se hacía cargo de manera importante de eso. Muy buen comentario. Segundo punto, y creo que es súper relevante, y con eso, en el fondo, como para abrir un poco también la conversación, la discusión. No se ha juntado suficientemente en la discusión pública, pero sin lugar a dudas el tema del lobby es un tema relevante. Pareciera que lo que tenemos ahora como legislación que se aprueba, como tú decías bien, Renato, en el gobierno anterior, finalmente resolviera todos los problemas, ¿no? O que como país pasamos el test de la calidad de la democracia súper bien porque en la práctica logramos legislar sobre algo que había sido imposible. Y tal como pasó con otras reformas, creo yo, del gobierno de Sebastián Piñera, finalmente terminamos maquillando algo que no nos gustaba mucho, pero que en el fondo no resuelve el problema de fondo. Y creo que Renato decía bien que el problema de fondo finalmente tiene que ver con esta relación medio incestuosa que existe, parece, entre la política y el dinero en Chile. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Por dónde partir? Es súper difícil decirlo, porque en la práctica son, bueno, nuevamente, valga la redundancia, son prácticas súper insertas y súper instaladas en probablemente la élite política chilena sobre todo. No, la verdad no sé cómo se resuelve. Me gusta el tema de la transparencia, juicio, pese a que Renato de alguna manera lo discutía, pero yo creo que donde uno pone luz, en la práctica de alguna manera resuelve los mantos de opacidad que existe, justamente porque resolver este tipo de relaciones es súper complicado. Y yo creo que avanzar hacia políticas de más transparencia, sin lugar a dudas, no resuelve todo el problema, pero creo que colabora, ¿no? Colabora de manera importante porque por lo menos se reconoce el derecho, sobre todo cuando se trata de acceso a la información, y así por lo demás está en el derecho internacional constatado. Finalmente, el derecho a acceso a la información y en general las políticas de transparencia terminan constituyendo un derecho humano fundamental porque tú reconoces al ciudadano como agente y esa gente en el fondo tiene derecho, porque la información es propia, no es del Estado, no es del otro, no es del que toma la decisión, y me parece que eso contribuye en esa línea a generar mayor luz, por lo menos aquí ahí donde reina la opacidad. Yo con eso cierro nomás, no sé si quisiera alguien hacer un comentario o pregunta, por favor. Nuestro infiltrado de cerveza. En caso de se ha hecho mención varias veces al servicio electoral, y yo no he intervenido porque en realidad estoy de acuerdo. O sea, falta facultad al servicio electoral para que fiscalice un terreno. ¿Ya? Y voy a dar un ejemplo. O sea, desde el 2004 han habido 20 elecciones, entre alcaldes, concejales, senadores, diputados, 20 elecciones, entre 40.000 a 60.000 candidatos. Entonces ustedes me preguntan cuántos candidatos han sido sancionados porque se excedieron del límite de gasto electoral. Ninguno. O sea, ninguno ha sido sancionado porque se excedió del límite. ¿Y por qué no? Porque la ley está de que cada candidato y cada partido declara su ingreso y gastos electorales. O sea, nosotros revisamos lo que ellos declaran. ¿Ya? Se cuadra ingreso y gasto y bueno, a los que han sido... Basta con que la declaración te conforme al techo establecido. Sí, y bueno, nosotros hacemos observaciones de carácter formal, de que la factura está mal calculada el IVA, cosas y revisamos cada factura. Bueno, yo ha visto, ellos han entregado cajas de boletas y facturas,
la materia también, y nosotros hemos revisado documento por documento. Si está, a nosotros nos han pasado facturas falsas, ¿ya? Hemos chequeado con el servicio de interno, o sea, la revisión que hacemos con respecto a los documentos que nos presentan es exhaustiva, ¿ya? Y la observamos. Ahora, revisamos lo que ellos presentan, ¿ya? Entonces, falta una facultad para el servicio para hacer la fiscalización en terreno. Ahora, es una tarea inmensa porque es desde Arica hasta Punta Arenas, pero basta con que sea aleatoria, imparcial, para que todos los candidatos se vean obligados a rendir todos sus gastos. Ya yo recuerdo que hubo una campaña de candidato a alcalde, me parece que fue con inauguración de fuegos artificiales. Entonces la pregunta es, ¿lo habrán declarado? Y si no lo declararon, nosotros no podemos hacer nada. Entonces por eso yo no intervine, porque estoy de acuerdo que debería, aprovechar, bueno, el propósito que estaba ahí, debería incorporarse la fiscalización en terreno, ¿ya? Porque ahí haría más el control más efectivo del servicio de terreno. Muchas gracias. Yo quiero hacer una sola aclaración, como que se llama, respecto a lo que se llama